buenos días, les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 5 de noviembre del año 2024, invitándoles entonces para que continuemos en nuestra lectura de la Biblia en un año en el libro de Jeremías, capítulo 51 y 52 y en Hebreos capítulo 2. Hoy nos acercamos a dos capítulos. Bueno, desde el día de ayer estuvimos iniciando con la lectura del libro de Hebreos y es en estos dos capítulos la oportunidad para que el Señor nos permita recibir por su Santo Espíritu una enseñanza que se quede en nuestro corazón, una enseñanza que haga parte de ese crecimiento en nuestra inteligencia espiritual, partiendo de lo que es el libro de los Hebreos, también llamado como el quinto evangelio, ¿sí? Porque Hebreos nos presenta, o más bien es puesto como dentro de este rango de evangelios, comparado con los cuatro que conocemos y que describen el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero Hebreos describe el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, a la diestra del Padre. Y por eso el libro de Hebreos es bastante importante para nosotros como creyentes y de alguna manera nos muestra unas verdades que son de tipo espiritual, son revelaciones espirituales, pero que tienen como fundamento también la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 1 nos vamos a encontrar con ese camino de bendición y de salvación que está marcado para nosotros. Y por eso inicia en el versículo del 1 al 2 diciendo lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí lo que nos encontramos es un mensaje, ¿sí? Que está dirigido, como su nombre lo dice, habla a los hebreos, teniendo presente que para ese momento ellos eran un pueblo que, a diferencia del resto, se habían familiarizado con la voz de Dios a través de los profetas, profetas como Isaías, Jeremías, pero también a través de situaciones que confirmaron eh, el pacto, la misericordia de Dios y su redención a través de Noé, Abraham, Jacob, bueno, José, Moisés, Josué, Débora, David, Samuel, Elías, Eliseo, pero para que la salvación y la manifestación del amor de Dios llegara más allá de los límites de un solo pueblo, el Padre había enviado a su propio Hijo. Y es allí donde aparece nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ahora presentado a los hebreos de manera superior, ¿sí? A los hombres, superior a cualquier enseñanza de otro profeta que ellos hayan tenido, de otro hombre de fe que ellos, que ellos hayan tenido en ese momento como referencia, ¿sí? Superior también en todas las esferas celestiales. Entonces, quien escribe Hebreos hace esa comparación, pero para nosotros hoy viene a ser una confirmación y un reconocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en el versículo 3, estoy en Hebreos capítulo 1, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y su imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Y qué quiere decir esto? Que así como en Juan capítulo 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es superior y es presentado aquí en este capítulo como superior a los profetas, porque él mismo fue la razón de ser de cada uno de ellos. Y aún los siervos que eh, se presentan a través de la escritura, se presentan precisamente por causa de su amor, por causa de su verdad, y estuvieron para dar a conocer su nombre que es sobre todo nombre. En cada familia debería haber un profeta y en todas las generaciones de las familias debería haber padres que oigan la voz de Jesús para guiar a sus hijos en el camino de bendición. Y Hebreos le está mostrando, precisamente, o el escritor de Hebreos le está mostrando cómo se ha anunciado a Cristo, cómo se han levantado antorchas en medio de tanta oscuridad para llegar precisamente a aquel que es el objeto de nuestra salvación. Jesucristo es presentado como superior a todos. Y Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, ese es tu cetro, es el cetro de tu reino. Y así como el pueblo de Israel tiene una historia y procuró conservar estas verdades espirituales que hoy tenemos nosotros como referencia, pero que para nosotros llegaron gracias a Jesucristo, ¿sí? Porque hay una línea generacional que contó con hombres y mujeres que se despertaron a esta verdad. Hoy en día, hablando de que nuestro Señor Jesucristo es superior a todos, nuestros jóvenes y nuestros niños que están siendo educados en los mejores colegios, que cuentan con excelentes padres que pagan un precio tan alto para que sean enseñados en diferentes inteligencias, ¿sí? Para que desarrollen sus diferentes inteligencias. Pero aquí hay una verdad y es que la falta de conocimiento respecto a nuestro Señor Jesucristo los puede esclavizar, porque nosotros no educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sean esclavos. Los vemos y los proyectamos en el futuro, en la libertad, pero aquí lo que está diciendo básicamente Hebreos es que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es superior a cualquiera que nosotros o que nuestros hijos puedan recibir. Siendo Él el que tiene toda autoridad, siendo Él el que tiene todo el conocimiento, debería ser entonces eh, el mayor motivo que tengamos nosotros para conocerlo. En la palabra del Señor en Juan 8, del 31 al 36 dice lo siguiente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el tiempo en el que la curva del conocimiento sigue creciendo a niveles inimaginables. Y esta es la era de la información y cada día nuestros niños y nuestros jóvenes saben más, conocen más, pero tristemente es una generación que ignora más al Creador. El ser humano hoy rinde mayor culto a la creación que al Creador. Por eso mirar a Jesús y ver sus enseñanzas
es cada vez más difícil en este momento para ellos y para nosotros también, pero es el único que trae verdadera libertad. Es el único que nos saca de la condición de ignorancia. Nosotros no podemos seguir desplazando al maestro de maestros, porque su enseñanza es superior a cualquiera en todos los tiempos. Y aunque aquí el autor de Hebreos quiere convencer precisamente a los hebreos que lo que el Señor Jesucristo traía y enseñaba era superior a todo, ¿sí? Hoy tenemos que ponernos a la tarea de llevar a nuestras nuevas generaciones a ver de nuevo aquel que tiene una verdad que no les hace solamente importantes o famosos o les llena de like en las redes sociales, sino que les permite primero recibir salvación y segundo, que es lo más importante, por supuesto, recibir salvación. Y segundo, pues poder tener una relación de bendición y no de maldición, porque escrito está que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y esta es la generación donde hay mucha soberbia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, por causa de sus razonamientos, como tienen acceso a tanta información anteriormente. Y no sé si usted hace parte de esa generación que teníamos que ir a una biblioteca para encontrar cualquier tipo de información. Hoy en día todo está al alcance de ellos y ese conocimiento en un proceso de inmadurez y por supuesto en un proceso de oscuridad, porque no hay vida espiritual en nuestros niños y en nuestros jóvenes, está haciendo que ellos se envanezcan en sus corazones por causa de sus razonamientos. ¿Y cuál es la consecuencia de no reconocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo como superior a todas las que puedan recibir? Pues que el corazón se entenebrece y se vuelve necio. Eso es lo que dice la Escritura. Que el corazón se hace necio y que profesando ser sabios se hacen necios y que cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual también Dios, dice Romanos 1, del 21 al 25, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues precisamente esto. ¿Dónde está Dios en medio de tantas situaciones adversas? No, es que es simple. Eh, y está muy claro. Dios los entregó a las inmundicias, es decir, negamos a Dios, negamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es la más importante. Le dimos la espalda a la verdad más importante que puede tener nuestra generación. Y de allí entonces que simplemente cada uno vive su vida lejos de Dios. Es, es, es como, ¿cómo entro yo a, digamos, a culpar a alguien si yo no lo quiero en mi vida? O sea, ¿cómo voy a preguntarme dónde está esta persona? Pero si usted mismo lo echó de su vida, o sea, o si usted mismo le cerró las puertas de su casa, ¿por qué está reclamándole a alguien que usted mismo, pues no le invitó para que estuviera con usted ni participara con usted? Y esa es la realidad, ¿sí? De las generaciones que se están levantando. Y por otro lado, también el autor de Hebreos habla de que Jesús es superior en las esferas celestiales. Entonces, es superior a cualquier profeta, hombre, mujer que se levantó. Claro, que era antorcha encendida para dar a conocer a quién, a Jesucristo. Jesús es superior a los hombres. La enseñanza de Jesús es superior a todas las enseñanzas, pero también a nivel espiritual. Y en un mundo invisible, que por el hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no exista. Pero Jesús es superior en las esferas celestiales. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1:10. Jesús es superior, superior a los ángeles. De hecho, estos son siervos de Dios y de nuestro Salvador. E incluso también dice que son siervos de aquellos que heredan o que están para servir a aquellos que heredan la salvación. Incluso para nosotros, uno puede decirle al Señor, Señor, de misericordia, y si he heredado
de tu gracia, de tu salvación a través de tu Jesucristo. Envía ángeles para que me salven, envía ángeles para que nos guarden. Y eso lo vemos en la Biblia, también hay referencias de cómo Abraham, cuando conocía por su relación cercana con Dios, que un pueblo iba a perecer, como fue el caso de Sodoma y Gomorra, ¿acaso no intercedió y fue justo? Fueron justos los ángeles los que sacaron a Lot de en medio de su casa y le anunciaron para que se pusiera en un lugar a salvo. Toda corriente que se ponga por encima de Jesús, a personas, profetas, ángeles, una corriente opuesta a la verdad de Dios. Y eso ya no lo podemos seguir negando. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Entonces, dos cosas, porque hay corrientes muy fuertes que se están también levantando. Y es que espiritualmente la gente está muy enseguecida. En estos días escuché una palabra, una profesión tanatóloga, yo no sé eso qué será exactamente, pero no sí sé que tiene que ver con muertes, tanatóloga. Entonces, cierta persona que está enfocada en ángeles, en llevar a que otros crean que tienen un ángel, y esta persona habla a los ángeles de cada uno y pues les muestra el camino, y profesionales, personas que pasaron por un colegio, por una universidad, y que cuántas veces han ignorado. O sea, ¿cómo es posible que ignoremos la verdad de nuestro Señor Jesucristo para creer en fábulas? Bueno, no son fábulas, son verdades espirituales, pero aún respecto a esas verdades espirituales, porque sí existe una dimensión, sí existe seres espirituales, pero hay una verdad sobre eso, y es que Jesucristo está por encima de cualquier tipo de influencia espiritual. Y qué triste que se despierte mayor admiración aún por este tipo de ángeles que se muestran tan piadosos, tan bondadosos, sí, pero ¿acaso nuestro Señor Jesucristo no fue el que pagó el precio de su sangre, o sea, de su sangre derramada por mí en la cruz? ¿A quién debería escuchar yo sino a Jesús? Porque Él fue el que murió. Al fin y al cabo, el ángel o los ángeles o a quien sea que usted adore, el más santo de los santos, pues ninguno de ellos murió por usted en la cruz. Ellos murieron más bien por anunciar a Jesucristo, porque sí existen referencias históricas de hombres y mujeres que fueron santificados, es decir, apartados, llamados por Dios para anunciar su palabra y su verdad, e incluso por anunciarlo tuvieron que morir. Pero ellos murieron por ese propósito, no para darle a usted salvación. Fue Jesucristo comisionado de parte del Padre para que usted tuviese salvación. O sea, a Él debería ser mi mayor admiración, a Él debería escuchar. Y espero que para este momento en medio de nosotros no haya el engaño de estar mirando cualquier tipo de, yo qué sé, de lectura, de estar creyendo en una cantidad de cosas que no son ciertas. Ya a esta altura pienso que tenemos que empezar a tener nuestra mirada al Señor y reconocer lo que es la idolatría, incluso también idolatría a una persona, a una organización, a un movimiento social, político. Yo sí me cuestiono y lo he cuestionado muchas veces, hablando de todas las marchas, más allá de su pensamiento político y social, que es completamente respetable, pero un cristiano, un creyente, que salga a marchar y que grite más fuerte el nombre de un hombre o de una institución, o defienda o se vaya de puerta en puerta a defender un ideal social, político, un pensamiento. Pero si este es cristiano, yo diría, ok, vaya a sus marchas, pero ¿cuántas veces usted ha marchado y ha ido puerta a puerta para anunciar a Jesucristo? Para mí, todos los eventos que se vienen previo, por ejemplo, a una elección en cualquier parte del mundo, mueve gente a las calles. ¿Cuántas veces nos movemos nosotros a las calles para anunciar a Cristo? Y cuando vemos a alguien anunciar a Cristo, pues simplemente lo menospreciamos y decimos que está loco. Como creyentes ya tenemos que
empezar a darnos cuenta que no estamos para apasionarnos por un nombre diferente al de Cristo. La idolatría a una persona, la idolatría a una organización empieza cuando dejamos la fuente de toda enseñanza, alejándonos de las palabras y de los mandamientos y de la bendición de nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó o cuando nos enseña en estos versículos. Por ejemplo, en el capítulo 1 del 10 al 14, cuando dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y hoy vemos, y no solamente hoy, hace muchos años ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestros abuelos en la época de la violencia, cómo por un color se mataban familias enteras. Nosotros ya no podemos vivir en esos extremos que nos llevan incluso a desplazar al que tiene que ocupar el primer lugar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que debería ser proclamado en las plazas, que debería ser anunciado en nuestras familias. No permita que ningún pensamiento político o ningún tipo de ideología venga a llenar de disputa su casa. Tenemos que aprender. No se ponga usted a, a defender a nadie más que a quién, al único que le puede dar salvación a su vida, a su familia. Y esa es nuestra realidad, esa es nuestra verdad espiritual. Pero esto, ¿quién lo comprende? Solo el que se ha acercado a Jesucristo a la luz de esta verdad de Hebreos, que nos está hablando que Él es superior, que su enseñanza es superior, ¿sí? Que Él es superior a cualquier hombre y es superior a un ser espiritual. Y ya en el capítulo 2, que se los recomiendo que lo lean, porque también es muy importante. Este capítulo 1 corresponde al día de ayer, y en el día de hoy vamos a encontrar un capítulo muy interesante que tiene que ver precisamente con algo que no podemos perder, y que justamente este tema de hoy pues tiene que ver con guardarnos. ¿Guardarnos en qué? Porque el capítulo 2 se puede dividir como en tres secciones, y de manera muy breve quiero que tengamos presente que el autor de Hebreos quiere que tengamos mucha atención en la salvación, o bueno, le indica a los hebreos, ¿sí? Que, que estén muy atentos a la salvación. Dice en el versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, no sea que nos perdamos. Y esto es lo que dice básicamente en el versículo del 1 al 4. En el versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad? Hay que estar atentos a la importancia del mensaje de salvación. No podemos dejar que se nos pierda, se nos vaya de la mente y del corazón. Y esa es la primera parte, el considerar si yo no solo he recibido el mensaje de salvación, si mi familia recibe el mensaje de salvación, sino que no me puedo seguir distrayendo en una verdad que trae salvación. Y estamos en el tiempo donde
las generaciones se pierden y no tienen salvación porque están entretenidas, están distraídas. Pero también en el capítulo 2, del 5 al 9, vamos a hablar o se habla de la humildad de Jesucristo. Se describe la humildad de Jesús al tomar forma humana, al sufrir por nosotros. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué tuvo que morir Jesús por mí? Pues tuvo que morir porque se hizo hombre. Luego la pregunta es, ¿por qué se hizo hombre? Y se despojó de toda divinidad, de toda gloria celestial, para hacerse igual a mí. El solo hecho de que él se haya hecho hombre ya implicaba su muerte, porque si es hombre, pues tenía que morir. Pero ¿por qué causa murió? ¿Y para qué murió? Dice que veremos el fruto de su aflicción y él quedará satisfecho. Nosotros somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor. Luego, ¿qué debería generarle en nuestra vida al Señor Jesucristo? Verá el fruto de su aflicción y cómo quedará satisfecho, no insatisfecho, porque él verá que en verdad valió la pena ir a la cruz por mí. Pero en medio de toda esta característica, de las más importantes, es su humildad, y ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 2 del 5 al 9. Por favor, léalo si no lo leí. También habla de la solidaridad, del servicio. En el capítulo 2 del 10 al 18 se enfatiza el servicio a nuestro Señor Jesucristo, porque su vida misma fue un servicio para darnos victoria a través de su muerte. Él nos hace victoriosos. Y en términos prácticos, yo creo que se puede resumir en que debemos prestar atención a la salvación, no estar entretenidos frente a la verdad del Evangelio, no cansarnos en escuchar, estudiar acerca de esta salvación tan grande, imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a servir a otros, porque hay mucho sentimiento de fracaso, de no sirvo para nada, pero es solo Cristo quien pone un propósito y un sentido de vida a las personas sin importar la edad que tenga. Pero llevar este mensaje implica tener una característica propia de Cristo, porque hablar de Cristo con soberbia en el corazón es anular la obra de Cristo, porque Cristo vive en humildad. Fue sencillo confiar en la victoria de nuestro Señor Jesucristo también. Reconocer que Cristo ha vencido la muerte y buscar nuestra comunión con Él. Poner delante del Señor todos los temores. Cuando te sientas distraído, vuelve entonces a enfocarte en el mensaje de salvación. Cuando enfrentes desafíos, recuerda la humildad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengas miedo, confía en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando te sientas solo, busca la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta enseñanza y esta explicación haya quedado y se quede en nuestro corazón. Les invito para que oremos en este momento.